Scott Walker nació el 9 de febrero de 1943, fue un músico y productor estadounidense. A los 21 años forma, junto a John Mouse y Gary Leeds, el conjunto de los Walker Brothers, donde ocuparía el rol de bajista y posteriormente de cantante principal. En 1965, la banda se muda a Inglaterra, donde desarrolla una exitosa pero corta carrera. En 1967, sus miembros deciden separarse con el fin de perseguir una carrera como solistas. Quizá la más particular de estas fue la de Scott, quien, tras haber experimentado un enorme éxito durante los 60, desaparece del ojo del público durante más de una década para luego volver de una forma independiente con alguna de las obras vanguardistas más interesantes de su tiempo. Hoy vamos a dar una mirada más profunda sobre el disco que bien puede ser el punto de encuentro entre el Scott Walker que supo seducir a todo Reino Unido, con su aire de Sinatra barítono, y Scott Walker, el artista independiente que bordea la música pop con composiciones avant-garde. Para mediados de la década del 60, Walker era considerado un ídolo pop de la cultura británica, habiendo sido la estrella principal de los Walker Brothers. A modo de intentar alejarse de esta imagen, comenzó a incorporar una atmósfera más sombría y reflexiva en sus canciones, ambientadas en un medio decadente de prostitutas, gángsters e inadaptados sociales. Todo esto presentado con arreglos operísticos. La canción Arcángel de los Walker Brothers nos da un pequeño indicador de esto. Alrededor de esta época, Walker, proveniente de un ambiente de jazz, es introducido a la música clásica. Esto se ve reflejado en la introducción de órgano de la canción, similar al de una fuga. Junto con sus arreglos dramáticos, se convertirá en dos elementos significativos a lo largo de su carrera. From time to time he would stop and he would say, I really hear Sibelius here, you see, or here I hear Delius, or here I hear, and all these classical composers that he was fond of, and somehow he wanted that sound in the arrangement. Sus dos primeros trabajos en solitario fueron, principalmente, un homenaje a su ídolo, el músico y compositor belga Jacques Brel, quien representó una gran influencia. Tanto fue así que incluso llegó a referirse a él como el cantante y compositor más importante del mundo. Sus primeros 3 álbumes consiguieron un gran éxito en Inglaterra. Incluso la BBC le ofreció tener su propia miniserie de TV de 6 episodios. La misma fue emitida durante 6 martes consecutivos, titulada, lógicamente, Scott Walker. A fines de 1969, Scott publica un álbum que marcaría un antes y después en su carrera, y sería considerado por muchos como su magnus opus. Scott 4 fue publicado el 13 de diciembre de 1969, y reúne al artista con el productor John Frantz, a quien Scott conocía de los días de los Walker Brothers. Frantz trabajaba para el sello Philips, y fue uno de los principales productores de Reino Unido durante las décadas de 1950 y 1960. Consiguió alrededor de 10 éxitos número 1, incluyendo 2 de los Walker Brothers. Así, el sello de Frantz se convirtió en el frecuente uso de grandes orquestas para respaldar a los cantantes que produjo. Este es su primer álbum formado íntegramente por composiciones propias, donde aún mantiene su influencia por Brel, y sus arreglos nos rememoran más a obras de Ennio Morricone y no tanto Phil Spector. Un ejemplo de esto puede ser la canción de apertura del álbum, El Séptimo Sello, donde Walker nos relata una sinopsis del film homónimo de Ingmar Bergman, musicalizada con guitarras españolas y trompetas. Durante la década del 60, Walker desarrolla un gran interés por el cine europeo, así también por la poesía y el existencialismo. I was interested in film, European film, and always been. When I got here, I found out that everyone wanted to talk about American films, so I was the classic bore at the party, you know. And even when I went to live in Scandinavia, I thought, well, everyone's going to be really interested about talking about Bergman and, you know, Dreyer, and no one was interested at all. They wanted to watch Woody Allen movies and things like that.
Los arreglos de la canción fueron realizados por Peter Knight y Scott tuvo una participación activa en cuanto a la composición de los mismos. Walker comentaría más tarde: realizar arreglos no es una tarea fácil de hacer, dado que no es algo visual. Podemos hacer un guión gráfico para la película, podemos dibujar imágenes de cómo se vería cuadro por cuadro, y uno podría ver eso. Pero con la música es algo completamente diferente, y no teníamos sintetizadores para poder probarlos primero. Solo tuvimos una sesión en vivo y tenía que ser hecho ese día. Una sesión era básicamente un espacio de 3 horas en el estudio, donde el arreglador llevaba las partituras para que los músicos las vieran por primera vez. Cada músico veía solo su parte y no el arreglo completo. Todos, incluido el productor, cantante, la orquesta y el ingeniero de sonido, tenían un espacio de solo 3 horas para aprenderlo, ensayarlo y grabar una toma perfecta. Un fino ejemplo de este profesionalismo es la canción cierre de la cara A, Voyager, esta vez con Wally Stott en el rol de arreglador, quien nos entrega un respaldo orquestal único. La segunda canción del álbum, On Your Own Again, bien puede ser definida por su título. La belleza de esta canción recae en la simpleza en la que se desarrolla, con un aire country semejante al de Gordon Lightfoot. Líricamente, tiende al oyente a entrever alguna inclinación autobiográfica por parte de Walker. I was so happy, I didn't feel like me. La influencia country vuelve a estar presente en la conmovedora Duchess, donde la voz de Scott, acompañada por una guitarra, alcanza un nivel de belleza estética y calidez emocional que no tienen la necesidad de recurrir a ningún tipo de arreglo orquestal. Duchess, Duchess, light up your candles for me. La siguiente canción es The Old Man's Back Again, dedicada al régimen neo-stalinista. Su memorable línea de bajo fue grabada por el legendario sesionista Herbie Flowers, quien colaboró, entre otros, con David Bowie en Space Oddity y Transformer de Lou Reed, incluyendo la famosa línea de bajo Walk on the Wild Side. En la canción, Walker canta desde diferentes puntos de vista de los ciudadanos de la Unión Soviética: una mujer cuyo esposo fue secuestrado, gente haciendo filas de espera por comida y un soldado haciendo guardia bajo la lluvia. El sello Philips consideró apropiado publicar un sencillo de la canción en Japón, donde tanto el trabajo de los Walker Brothers como el de Scott había sido un éxito, convirtiéndose este en el único sencillo alguna vez publicado del álbum. El álbum cierra apropiadamente con una nota de despedida, Rhymes of Goodbye, una de las 3 canciones en presentar arreglos de Keith Roberts, con quien Walker nunca antes había trabajado, las 3 grabadas en un solo día. En su libro, Lewis Williams la describe así: una canción sin complicaciones. Su letra es poética, pero lejos de ser inaccesible. En su letra se puede encontrar una declaración de libertad personal, esperanza y pasión, entregada no con arrogancia, sino con humildad. Pero lo que lo hace en última instancia tan conmovedor es que es una canción de amor, así como una declaración de la creencia del cantante en sí mismo. En conclusión, Scott 4 puede verse como el manifiesto de un artista que estaba continuamente intentando ir un paso más allá, sin importar la mirada del público, manteniéndose así fiel a su arte. Su viaje musical está lleno de madurez, tanto en la escritura como en la interpretación de sus composiciones. Pero a pesar de haber recibido críticas positivas por la prensa, Scott 4 fracasó comercialmente a tal punto que el disco llegó a ser borrado del catálogo del sello y puesto en el olvido. Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿cómo un artista que consiguió un éxito tan grande llegó a desaparecer tan abruptamente de la mirada del público británico? Bueno, esto se lo puede atribuir a varios factores. En primer lugar, a la decisión de Walker de publicar el álbum bajo su nombre real, Scott Angel. Segundo, la promoción del álbum fue muy escasa por parte del sello. Ningún sencillo fue publicado en Reino Unido, así como tampoco hubo ninguna presentación en TV. Esto puede deberse también a que, para ese entonces, Walker se encontraba sin manager.
Por último, Scott 4 fue el tercer trabajo de Walker en ser publicado en 1969 junto con su serie de TV. Ni siquiera artistas prolíficos como lo fueron los Beatles llegaron a publicar más de 2 álbumes en un mismo año. Así, para diciembre de 1969, en una escena dominada por el hard rock post-Woodstock y discos como Let It Bleed, Abbey Road y Led Zeppelin II, donde habría lugar para un nuevo disco del desconocido Scott Angel. Años más tarde, el álbum sería reeditado bajo su nombre artístico y posteriormente sería aclamado como uno de sus trabajos más finos. Así como Scott supo tomar influencias de la música clásica, la cultura europea y Jacques Brel, él mismo produjo un gran impacto en varios artistas, desde el trip hop de Portishead hasta el jungle pop de Johnny Marr, así también como Tom York, Jarvis Cocker y Alex Turner, quien se inspiró en Scott para realizar la banda sonora de Submarine. Incluso David Bowie habló sobre su fascinación por Walker desde temprana edad. Una vez finalizados los 60, la carrera de Walker estuvo llena de giros y sorpresas. Los discos avant-garde que lanzó posteriormente en su carrera son obras maestras que bien podrían tener otro video aparte. Y como ya mencionamos anteriormente, hay algunas pistas que señalaban la dirección en que Walker pensaba dirigir su carrera. Para finalizar el video, esta es la cita de Albert Camus que ocupa la contraportada de Scott 4. El trabajo de un hombre no es más que el de esta lenta caminata para redescubrir, a través de los desvíos del arte, esas 2 o 3 imágenes grandiosas y simples en cuya presencia su corazón se abrió por primera vez.